Mm, Vamos a comenzar. Tengo que son las 2. Entonces, vamos a comenzar con nuestro webinario sobre cíclica y herramientas de control y la exposición. Mi nombre es Chris Kane y voy a estar moderando el webinario de hoy. Vamos a escuchar a dos miembros del grupo de CPWR. Si tenemos una página de internet sobre la seguridad en sílice, en el uso de sílice. Si no la conocen, los motivamos a lo que lo hagan. Una de las características principales de este sitio es generar herramientas que establecen todo un plan de control para cada tipo de trabajo en el sitio de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de cómo se desarrolló este sitio, cómo sigue los estándares de OSHA y cómo puede ser utilizado. No nos vamos a meter a la discusión sobre el estándar en sí mismo, su implementación, etcétera, porque esto es algo que está fuera de la experiencia de nuestros expositores el día de hoy. Aun y cuando hemos recibido muchas preguntas al respecto sobre la implementación de estos lineamientos y esto nos ha hecho pensar sobre la necesidad de crear otro webinario sobre el tema para poder responder este tipo de preguntas. En el año 2016, me parece, tuvimos un webinar que trataba sobre cómo poder cumplir con los estándares de OSHA y les vamos a dar una liga sobre esto, se los vamos a poner en el chat. Y esta información sigue siendo correcta para todos aquellos que quieran revisar las interpretaciones del estándar de OSHA. También vamos a estar compartiendo otras ligas relevantes, incluyendo el PDF de las diapositivas. Y ahora les voy a presentar a Jessica Ponting, nuestra directora de investigación a práctica, y a Grace Bartlett. Entonces te paso el micrófono, Jess. Muchas gracias, Chris. Y yo voy a agregar otra nota importante porque me di cuenta de algo mientras tú hablabas, y esto es que mucha gente toma notas con inteligencia artificial. Tuve que eliminar todo esto porque ya estamos grabando, les vamos a enviar la grabación y esperamos no tener gente que tenga encendido la inteligencia artificial para notas. Entonces, les hago este comentario por si se preguntan por qué no funciona. Bueno, entonces vamos a regresar a las diapositivas y el PowerPoint. Entonces, como dijo Chris, el webinario de hoy se enfoca en nuestro sitio de Internet y no en el estándar. Sin embargo, ahora les voy a proveerles de forma general información sobre el estándar, simplemente porque es muy importante sobre cómo funciona nuestro sitio. Y creo que si lo saben todo lo que revisemos va a tener más sentido. Así es que lo voy a hacer de una forma general y luego Grace les va a decir cómo utilizar el sitio. Así es que como quizá muchos de esos sepan, se tomó muchos años para formar este estándar, pero fue publicado en marzo 25 del 2016 y se aplicó ya de forma efectiva y completa en junio del 2010. Así es que ya lo tenemos aquí por algunos años y lo más importante sobre sus reglas es que había mucha evidencia que mostraba que los límites de exposición permisibles o el límite de exposición permisible de partículas no era adecuado para la gente. Y esta fue la razón principal por la cual se quiso cambiar esto. Obviamente esto tiene que ver con cuestiones de salud. Se reconoció por mucho tiempo que la exposición a partículas como sílice y otros que afectaba negativamente la salud y problemas pulmonares, cáncer, enfisema, bronquitis, problemas de riñones, etcétera. Y también hay evidencia que muestra que estos efectos pueden ocurrir
a niveles menores a 100 microgramos por metro cúbico. Y entonces nos vamos a meter también para ver de una forma panorámica el estándar de nuestra industria. Hay estándares diferentes dependiendo de la industria, pero todos son bienvenidos y pueden utilizar este sitio. No importa si son del área de petróleo y gas o área marítima, etcétera. Bueno, cuando los trabajadores quiebran materiales que contienen sílice, tenemos una exposición de partículas al aire. Y entonces, más allá de hablar de los materiales que contienen sílice, hablamos también sobre las partículas respirables en el ambiente, es decir, sobre el polvo que se puede respirar o no. Y esto tiene que ver también con otros tipos de actividades como utilizar fresadoras, esmeriladoras, máquinas de trituración, etcétera. Así es que la regla se la aplica a operaciones de construcción cuando hay exposición a este tipo de sílice respirable, a menos que la exposición esté abajo de 25 microgramos por metro cúbico, eh, considerando un periodo de 8 horas de tiempo. Y esto considera varias condiciones. También escuchamos de algunos oficios o gentes que utiliza herramientas que crean sílices respirables, pero solamente para un día. Ejemplos eran carpinteros, gente en el área de electricidad, que tienen algo de exposición a esto de sílice, pero esto no es la parte principal de su trabajo. OSHA también considera gente que trabaja con materiales que tienen sílice y cuarzo, pero había evidencias de que había una exposición muy baja o nada de exposición a la parte respirable de estos polvos. Así es que esto se puede dar en el caso, por ejemplo, de trabajar con concreto. Y entonces, por lo tanto, no cubrimos estos temas porque la exposición es muy baja. Y esta no es la gente que tiene un alto riesgo de poder desarrollar enfermedades. Entonces, la regla se enfoca en gente con mayor exposición. Esta es la estructura del estándar. Es muy similar a los otros estándares, pero las áreas que están en rojo son la diferencia principal del área de construcción y la industria en general. Así es que los estándares para la construcción, ahí pueden ver que los empleadores tienen opciones. Pueden ya sea seguir, por ejemplo, métodos específicos de exposición y control de la tabla uno, pueden hacer monitoreos o pueden simplemente cumplir, tratar de ver si cumple con el estándar. En la tabla uno, y quizá ustedes ya la conozcan, Grace va a hablar también sobre esto, pero lo que esto es una tabla que se relaciona con 18 tareas sobre métodos de control efectivo de polvos y en ciertos casos con controles de respiración. Entonces, OSHA utiliza el término de aplicación completa y total de los controles y esto significa que hay que utilizar los controles de forma tal que sean efectivos. Por ejemplo, si ustedes están utilizando una esmeriladora, necesitan tener dispositivos intactos por e- para poder tener estos controles. Por ejemplo, hay que cambiar los filtros, hay que capturar el polvo de acuerdo a las instrucciones de fabricación. Y todo esto está en el estándar mismo. También hay que asegurarse que el equipo y los controles se mantienen. Así es que regresando a estos ejemplos, hay que asegurarse que, por ejemplo, las mangueras están en buena condición porque se pueden deteriorar con el tiempo, especialmente porque el sílice es abrasivo. También uno se tendría que asegurar que nada está tapando el flujo de aire, que las tuercas están bien atornilladas, etcétera. El estándar también se refiere a que los empleadores deben de involucrarse en las tareas de la tabla uno.
Por ejemplo, si un operador tiene que ver con esto, hay que considerar a esta persona, pero también va a haber circunstancias en donde va a haber varios trabajadores que están más allá del operador del instrumento básico y entonces se los considera como gente relacionada con la tarea. Por ejemplo, puede ser que haya una persona a cargo de un serrucho y que va caminando por allí y entonces esta persona al ser expuesta a este ambiente pues se considera involucrada. Entonces todas estas personas pueden estar sujetas a niveles permisibles de partículas en el aire y gente que está cerca en la vecinidad del área de trabajo puede no ser considerada. Entonces, también es importante saber si esta área tiene un acceso restringido para que no se considere a los otros trabajadores como eh, comprometidos en esta situación. Entonces, los métodos de control se aplican sobre todo cuando hay un nivel de PL arriba de los límites permisibles, pero si hay estos niveles, perdón, si estos niveles aún así no están bien controlados, entonces hay que utilizar otros métodos como respiradores. También se indica aquí cuándo se requieren los respiradores para un operador que está sujeto a llevar a cabo más de una tarea. Si un trabajador o un empleador, perdón, no aplica todos los elementos de la tabla 1, entonces tendrían que aplicar los métodos alternativos de exposición que involucran cumplir con los nuevos límites de 50 microgramos por metro cúbico de aire. Pero también existe un nivel de acción de 25 microgramos por metro cúbico en un periodo de 8 horas, como dice TWA. Los que siguen esta alternativa de exposición, los empleadores que siguen esta alternativa deben de evaluar los niveles de exposición para sus trabajadores para poder tomar acciones si el nivel de aire supera los 25 microgramos por metro cúbico. Tenemos la opción de tener una opción de desempeño y otra sería una opción de monitoreo planeada. Esto se enfoca mucho al desempeño y abre la puerta de utilizar distintos métodos para poder hacer esta evaluación. Debe de ser suficientemente preciso para poder determinar la exposición y los métodos para hacer esto está en la apéndice A. Y esto puede tener que ver con tener datos objetivos a partir del monitoreo del aire y también hay la opción de monitoreo planeado. Aquí se incluyen todos los estándares de OSHA previos. Y si los resultados iniciales nos dicen que los niveles están abajo del nivel de acción, entonces no se necesitaría más monitoreo. Pero si el nivel de exposición es arriba del límite, entonces se requeriría un nivel de monitoreo adicional en los siguientes 6 meses. Y yendo aún más allá, si hay exposiciones arriba del PL, entonces el monitoreo se debe de hacer en los siguientes 3 meses. También hay un requisito cuando se sigue la alternativa de los métodos que cumplen con el estándar. A esto se les conoce como la jerarquía de control. Es decir, hay prácticas con controles que consideran el PL y esto es previo a la necesidad de utilizar respiradores. Tenemos generalmente dos distintas categorías. Generalmente esto tiene que ver con la eliminación del polvo del aire
Aquí tenemos unas fotografías que muestran la diferencia que existe cuando tenemos o aplicamos métodos de control a cuando no lo hacemos. En este caso, tenemos un serrucho eléctrico y pueden ver la diferencia tan enorme. Cuando se requiere la protección de respiración bajo el estándar, también se tiene que cumplir con los estándares de exposición y los respiradores son requeridos, como lo indica la tabla 1, y en esos casos. También hay ciertos requisitos de control ambiental que tienen que ver con, por ejemplo, el limpiado seco y el uso de aire comprimido. Así es que el estándar considera métodos como aspiradoras, barrido, mojado, sistemas de ventilación, etcétera. El aire comprimido y el barrido seco es permisible si no hay estos otros métodos adicionales. Y también hay un requisito de que exista una persona competente que pueda supervisar todo este proceso. Y esta persona necesita ser designada, necesita ser una persona que puede identificar todos los peligros y que pueda llevar a cabo las acciones correctivas. También deben de poder llevar a cabo inspecciones regulares y continuas para asegurarse de que se implementan bien los estándares. Existe también un examen de supervisión médica requerido y los empleadores deben de otorgarles esta facilidad a los trabajadores que están altamente expuestos a estas situaciones. Por ejemplo, se han estado expuestos por más de 30 días al año. Si utilizan el respirador para otras actividades no cubiertas por el estándar, entonces no se aplicaría bien esta regla. Hay que luego hacer el examen después cada 3 años. Hay ciertos requerimientos sobre lo que debe de incluir este examen médico. Deben de tenerse una historia médica, examen físico, rayos X del pecho, eh, pruebas de función pulmonar, etcétera. Hubo un cambio aquí en relación a estándares anteriores, pero se requiere que el médico le dé al operador un, un resumen detallado de su evaluación y indicarle también restricciones en relación al uso de respiradores, etcétera. Esto a menos de que el trabajador o con el objeto de que el trabajador pueda dar su consentimiento. Perdón, el médico solamente da una opinión sobre el uso de respiradores, etcétera. Otro tipo de información incluida solamente puede dársela al operador si, perdón, al empleador si el operador da su consentimiento, porque mucha gente no quería participar porque pensaban que iba a haber medidas contra ellos si compartían esta información. El estándar incluye requerimientos sobre posibles peligros y esto tiene que ver con los estándares de comunicación, que tiene que ver con los efectos médicos de la exposición. Hay que entrenar a los trabajadores en este tipo de cuestiones, en, por ejemplo, poder identificar gente que está en riesgo, métodos de supervisión y luego también hay métodos para monitorear los datos de manera objetiva, en donde los se debe de seguir. Para el caso que se utilicen métodos alternativos y también esto es importante para el registro médico. Bueno, quería hacer también
decirles que OSHA tiene muchísima información sobre esto. Lo han considerado FAQs específicamente para áreas de constructoras pequeñas. Entonces pueden checar el webinar que les coloqué ahí en el chat y pueden mantenerse al tanto para que reciban más información posteriormente en el área de preguntas y respuestas. Bueno, yo entonces quería darles una información general sobre el desarrollo de estos estándar. Aline Beatty, Ellen Beatty trabajó anteriormente en estas áreas de la construcción y entonces realmente tiene mucha exposición, pasión respecto a la prevención de exposición a niveles adecuados de sílice. Ella contribuyó mucho en 2010 con el desarrollo de este sitio, pero como todo, queremos que la información responda realmente a la gente que trabaja en estos sitios de forma real. Entonces construimos este sitio considerando todo esto y luego la extendimos para incluir a la industria en general y después gas y petróleo en 2018, pero como la mayor parte de las tecnologías eh, s- caducó el sitio y había cosas que no funcionaban bien, no se descargaban bien los PDFs, por ejemplo. Entonces tratamos de reconstruirla desde finales del año pasado y estamos muy orgullosos de del resultado. Así es que no sé, creo que vamos a oír más al respecto a partir de Bartlett, de Grace Bartlett. Hola a todos. Entonces, esta es la página principal del sitio rediseñado de Sílice. Para aquellos de ustedes que conocen el sitio previo, bueno, tienen todos la misma información, simplemente actualizamos el diseño y como se dijo anteriormente, eh, la intención es que este sea un sitio que resume toda la información sobre peligros de sílice y controles. Hay 5 secciones principales que voy a revisar con ustedes. La primera tiene que ver con notificación de peligros, luego controles, entrenamientos y otros recursos, preguntas más frecuentes y finalmente cómo crear un plan y tenemos ahí herramientas que se pueden aplicar específicamente para un sitio para poder reducir los peligros de exposición al sílice de acuerdo a los estándares mencionados. También hay otra sección que habla sobre quiénes somos, el origen de este sitio y como dije anteriormente, les vamos a pasear a través de las distintas secciones, les vamos a compartir la información disponible y al final me voy a enfocar en la sección de planes. Así es que la primera sección, conozca los peligros, tiene que ver con la información que necesitan conocer los empleadores y los trabajadores. Tenemos con varias subsecciones como por qué es peligroso el sílice, cuál es el riesgo, eh, qué está involucrado, qué efectos tiene esto para la salud y qué tipo de acciones se pueden tomar para poder trabajar de una forma segura. La segunda sección, requerimientos y normas, tiene información sobre los estándares para la industria. Habla sobre la historia de regulaciones relacionadas y tenemos distintas subsecciones como estándar para el área de la construcción, estándares de OSHA para la industria en general, programas y directivas, las historias y otro, eh, otro capítulo que tiene que ver con otro tipo de información relevante como exposición. Luego tenemos la sección de entrenamiento y otros recursos donde se pueden encontrar recursos para poder cumplir con estos estándares del OSHA. Tenemos material de entrenamiento, fotografías de buenas y malas prácticas, videos,
material imprimible y otro tipo de casos, por ejemplo, para las áreas del petróleo, del gas, etcétera. Así es que quiero subrayar algunos de los otros recursos que tenemos en la sección de entrenamiento y otros recursos. Mi- Bueno, lo primero puede ser encontrado en el área de recursos para cumplimiento. En esta subsección tenemos tips de prácticas. Fue algo que creó CPWR y que tiene toda la misma información que está en la tabla 1, pero también incluye fotografías y videos para las mejores prácticas, aplicación de controles y sobre cómo manejar los equipos de una forma efectiva. El segundo recurso que quiero compartir está en el área de charlas, de herramientas y folletines. Las pláticas de caja de herramientas pueden ser utilizados por una persona o inspector para llamar la atención sobre los riesgos que tienen los distintos trabajos, en este caso relacionados con sílice. Y estas charlas están disponibles tanto en español como en inglés. El otro recurso que quiero subrayar son las cartas de alerta que se pueden encontrar en la subsección de cartas de alerta o de riesgo. Unas tienen que ver con el sílice y otras con los polvos de sílice. Este tipo de tarjetas de alerta son pequeñas y básicamente tienen un resumen de qué se puede hacer, cuál es el tema y ambos están disponibles tanto en español y en inglés y en dos formatos, unos en PDFs, otros en tarjetas imprimibles y todos estos recursos que menciono están disponibles de manera gratuita. La cuarta sección tiene que ver con preguntas más frecuentes. Aquí tenemos una lista de preguntas que fueron recibidas y que se respondieron por CPWR desde el inicio del lanzamiento de estas páginas. Aquí tenemos la información también en español. Además, esta sección tiene ligas con OSHA para revisión de los estándares para el área de la construcción y para la industria en general. Y finalmente, una de las características importantes de este sitio es el, el controles para crear planes. Y esto tiene que ver con los estándares, obviamente, y esto nos da la flexibilidad de poder crear y modificar planes de monitoreo de polvos. También da información sobre instrumentos de control y también da información sobre recursos disponibles a nivel comercial. Así es que cuando uno le da clic a crear un plan, esta es la página que van a ver, pero antes de revisar cómo funciona esto, quiero mencionar unas cuantas cosas. En la parte superior, donde dice número 1, hay una opción de registrarse. No se necesita registrar para poder utilizar esta herramienta, pero si lo hacen, van a poder guardar sus planes y poder bajarlos posteriormente y cuando entren van a poder también tener acceso a todos sus planes. Nosotros en CPWR no tendremos acceso a esto, así es que no lo veremos. Si no se registran, aún así pueden crear un plan y van a poder crearlo vía PDF, simplemente no va a permanecer en la página. Luego, donde tenemos número 2, ahí va a haber un botón verde al que se le puede hacer clic que explique cómo se utiliza esta herramienta. Y el primer paso de este proceso de planeación va a preguntar, ¿generas polvos de sílice en el trabajo? Si no estás seguro, le puedes dar clic a la área roja en la parte de abajo donde dice número 3 y aquí tenemos cuatro opciones para descubrir si esto es cierto para tu caso. Entonces, la opción número 1 tiene que ver con la revisión de los materiales y su contenido. El número 2 tiene que ver con utilizar
listas de datos sobre datos materiales seguros a ser utilizado. Luego, publicación de datos. Y número 4 tiene que ver con el análisis de muestras para revisar los materiales existentes. Una vez que se ha determinado si un material realmente contiene sílice, se puede seleccionar de esta lista de materiales o pueden construir una por ustedes. Entonces, al seleccionar un material, van a aparecer la lista de polvos que pueden aparecer. Así es que como se ve aquí, ya que el trabajo puede involucrar distintos tipos de materiales, pueden seleccionar distintos materiales y distintas actividades. El que yo seleccioné fue, por ejemplo, ladrillos y la acción es cortar. También elegí ladrillos de concreto y también tareas de taladrado, por ejemplo. Tienen que elegir por lo menos un material y una actividad o tarea. Y una vez que tengan esto, se va a poner verde la parte de abajo, lo cual les va a permitir continuar. Entonces, la información que pusieron en el paso uno va a aparecer automáticamente en la paso 2. En el paso 2 se les pregunta qué tipo de plan tienen para el manejo del polvo. Van a aparecer aquí las opciones a las que verificaron en la diapositiva anterior. Entonces, aquí pueden ver que el perforar o el cortar ladrillos se trae, es decir, se trae esa información de la página previa. Si ustedes no están seguros sobre qué tipo de controles utilizan, pueden darle clic en la parte superior de la página y les da opciones de cómo obtener esta información. Entonces, primero se revisan los métodos de control sobre los PELs recomendados. También dispositivos para controlar las partículas suspendidas en el aire. Luego la opción 4 habla sobre cómo consultar el programa de OSHA para este tema. Para cada combinación de materiales y actividades o tareas, van a encontrar ejemplos de equipo de control disponible a nivel comercial. Si le dan clic en el área adecuada, van a encontrar más información. A veces hay disponibles videos o ligas a los fabricantes y otro tipo de información. Pueden elegir tantas opciones de equipo de control como requieran. Pueden poner información específica de cierta tarea y de cómo se utilizarían estos equipos de control. Esto es para que estos planes sean útiles para ustedes y otros. Y luego tenemos el paso 3. Ahí solamente se tiene que seleccionar por lo menos una medida de control para cada combinación material-tarea. Y una vez que hicieron estas selecciones, pueden irse a la parte de abajo de la pantalla y se colocará en verde la posibilidad de continuar. Así es que el paso 3 es el paso final que tiene que ver con la creación final del plan. Entonces, toda la información que ya colocaron en los pasos uno y 2 van a aparecer aquí automáticamente bajo evaluaciones y control. Luego hay espacio para colocar el nombre de la compañía, el nombre de la persona que crea el plan, el proyecto y una descripción del trabajo que se llevará a cabo. El resto de este paso 3 tiene espacio para otro tipo de información requerida por el estándar. Y también hay espacio para otra información que ustedes quieran agregar. Así es que preguntas incluyen, por ejemplo, la persona competente o la persona responsable para proyectos de petróleo y gas que puede asegurar que este plan se lleve a cabo, procedimientos de restricciones al área,
o establecer una área regulada en el caso de gas y petróleo para minimizar exposiciones, entrenamiento para los trabajadores, mediciones para manejar este lugar y finalmente otra información que ustedes quieran incluir en su plan. Cada sección también incluye una opción que dice dele clic aquí para tener más información y solamente las secciones que ustedes llenen de información aparecerán posteriormente. Y al terminar tendrán en verde el botón siguiente. Así es que aquí tenemos un ejemplo de un plan de control para sílice. Todo está en una pantalla. Pueden utilizar los comandos en la parte superior e inferior de la pantalla para imprimir esta información o mandarla por correo electrónico. Si ustedes se registran, pueden guardar esta información también y descargarla posteriormente. También hay otros botones en la parte de abajo de la página para regresar a los pasos previos y también hay un botón para limpiar todo el plan. Este está en la parte superior de cada página, si quieren comenzar desde cero. Entonces, en resumen, son 3 pasos y todo esto se hace sin ningún costo. De esta forma pueden establecer ustedes un plan de control para el sílice y de esta forma pueden cumplir con los estándares de OSHA y pueden compartirlo con otra gente. Así es que este es un resumen de la presentación, pero si ustedes tienen preguntas o necesitan apoyo para utilizar esta herramienta, pueden contactarse con nosotros en silice@cpwr.com. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ya la sección de preguntas y respuestas. Entraron algunas preguntas durante el registro. Recuerden que nosotros no somos especialistas en CPWR en términos de interpretar adecuadamente los estándares de OSHA, así es que podemos responder de forma general, pero hay cosas específicas que no podremos contestar. Bueno, la primera pregunta es para Jess y dice aquí, ¿esto estará disponible en español? Sí, de hecho. Al principio creo que comenté algo. Sí, esto va a estar disponible en español, aunque actualmente nuestro sitio está disponible solamente en inglés. Sí hay ciertos recursos que van a estar en español y por este motivo tenemos este webinario en ambos idiomas. Gracias, Jess. Este es para ti. Muchos peligros que no tienen que ver con la respiración. Tiene que ver con procesos de exposición al sílice también. ¿Cómo se revisan este tipo de riesgos? Bueno, oficios son expuestos a sílice o a otro tipo de riesgos como caídas, etcétera. Bueno, no nos enfocamos a los riesgos que no tienen que ver con la respiración, pero CPWR sí tiene mucha información sobre estos temas que se pueden utilizar en combinación con este sitio. Así es que para revisar estos otros temas pueden irse al el sitio general de CPWR. Hay muchos, por ejemplo, manuales sobre el manejo de materiales, planes para prevenir caídas, planes para cómo trabajar en las alturas, etcétera. Les voy a poner una liga en el chat sobre todos los tipos de recursos que tenemos para los distintos recursos, que son muchísimos, pero también les pone a poner una liga para otros recursos de planeación, herramientas de planeación. No sé si están viendo la página, pero tenemos muchos planes, como por ejemplo planeación para prevenir caídas, en fin, hay muchísimos recursos. La siguiente pregunta.
¿Cómo se le puede motivar a la administración alta para que apliquen este tipo de herramientas? Bueno, la parte que convence mucho tiene que ver con evidencias que están presentes que sugieren que frecuentemente los controles de ingenieriles pueden costar más en un inicio, pero cuestan menos a lo largo del tiempo. Y además son muy confiables y no tiene que ver con el comportamiento humano. Sin embargo, CPWR dice que todo debe de utilizarse de acuerdo a los estándares y previsiones establecidas. Así es que, por ejemplo, no se pueden utilizar los respiradores a menos de que sea requerido porque es un punto secundario o los controles número uno. Y esto es así porque hay una jerarquía de controles que establece OSHA y sabemos que los controles ingenieriles simplemente son más efectivos que tratar de confiar en el PPS. Y también hay un requerimiento en el estándar de tener el monitoreo médico. Es decir, no solamente se trata de aplicar remedios ingenieriles. Y esto me lleva a la pregunta que vi en el área de preguntas y respuestas. Dice, ¿se requieren rayos X pectorales? Eh, bueno, la respuesta a esto se encuentra en el párrafo 8 y dice, si se requiere un monitoreo médico, pues los rayos X pectorales serían parte de este sistema de control. Existe otra pregunta que puede ser para cualquiera de ustedes. Dice, hay temas relacionados con la distribución de estas diapositivas. Bueno, esta presentación, mm, yo supongo que esa pregunta tiene que ver con recursos de entrenamiento y en ambos casos la respuesta es la misma. El PDF de esta presentación puede ser utilizada con libertad. Por eso es que tenemos la versión PDF. Y si quieren, también me pueden enviar un correo electrónico si necesitan otro tipo de recursos. Y todos los recursos que tenemos en nuestro sitio, el sitio que acabamos de mencionar o el sitio principal, todo está siendo pagado por NIOSH, por fondos federales y otros. Y esto hace que sean gratuitos y estén abiertos para todo el mundo de manera pública. Así es que pueden descargar información, la pueden imprimir. También tenemos tarjetas físicas, entonces hay versiones de PDF que pueden simplemente descargar e imprimir, pero también podríamos enviarles gratuitamente las tarjetas manejables que ya están impresas. Luego, esta pregunta tiene que ver con el sitio en sí mismo. Dice, ¿se te tiene uno que registrar si ya se registró anteriormente? Porque hay gente que comentó que decía que no podían accesar a la página. Puede ser que sí, que puede decir que se necesiten volver a registrar porque no se guardó toda la información previa en este sentido. Sí, yo no sabía, no me podía acordar si pudimos migrar todas las direcciones. Queríamos poder hacerlo, pero simplemente la tecnología no lo permitió. Yo creía que las cuentas seguían siendo operacionales, pero si tienen algún tema, nos pueden mandar un correo electrónico a mí o a Grace. Ambos, tanto Grace como yo, recibimos estos correos en relación al temas de sílice. Entonces,
Bueno, acabamos de lanzar el sitio el lunes y por eso es que nos puede faltar cierta información, pero creemos que todo está funcionando perfectamente. Cruzamos los dedos para que sea así. S- Todo está mejorado, pero si sí encuentran algunos hipos por allí, por favor, contáctenos porque realmente es un sitio, o sea, acaba de salir la versión nueva. Nosotros queríamos reconstruir este sitio y nos preocupaba el que la gente tuviera planes previos guardados en el sitio anterior, porque hay un firewall muy importante entre el uso que le puede dar cada usuario y nosotros mismos. Es decir, nosotros no teníamos acceso a nada de esta información, ni siquiera podemos ver quién se registró y quién no se registró. No sé si esto sigue siendo el caso. Bueno, nosotros podemos ver cuentas, pero no podemos ver planes. Entonces podemos ver correos electrónicos, pero no podemos saber de quién son. No podemos saber si guardaron información sobre estos planes. En el pasado hubo momentos en donde la gente sí necesitaba apoyo con sus planes, con poder descargar materiales, con poder volver a accesar el plan en el que estaban trabajando. En esos casos los contactábamos con el desarrollador de la página para que nosotros no tuviéramos acceso a información que no nos compete. Otra pregunta sobre la herramienta en línea dice, el nombre de la compañía, este tipo de información se guarda y puede poblar páginas futuras si nos registramos. Pueden duplicar un plan, pueden crear una copia del plan y luego modificarlo si lo quieren, si quieren guardar cierta información, pero no va a poblar la información de manera automática, sino que ustedes tendrían que crear un plan nuevo para cada proyecto. Pero sí pueden duplicar los planes si esto tiene sentido y utilizar la misma información nuevamente. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿nos puedes mandar un link del sitio? Creo que debía pasarles esta información anteriormente. Es silica-safe.org. Y tenemos muchos URL eh, para entrar a otras ligas si hay problemas. Hay una pregunta que dice, ¿han recibido comentarios sobre cómo cumplen los planes de CPWR con los estándares de OSHA? Bueno, cuando nosotros desarrollamos todo esto, OSHA nos estaba ayudando y no hemos cambiado los lineamientos básicos. Creo que hasta se citó como, ellos lo citaron como parte eh, de su presentación. Así es que creo que a ellos les gustó. Y también aparece en la página, de hecho. Y esta de aquí, quizá conozca yo la respuesta. Esta pregunta probablemente, bueno, no sé si la podemos responder. Dice ahí, ¿qué se puede hacer en una tarea que no esté en la tabla uno? Como por ejemplo, arena en una pared. Por ejemplo, si uno tiene la evidencia que hay una exposición abajo del nivel de exposición, no se tiene que hacer gran cosa. Y creo que las paredes secas estaban en esta categoría, pero puede que haya cierto debate sobre el tema. Creo, y esto puede que esté en el preámbulo de la regla final, ahí se menciona qué es lo que se puede o no hacer, pero creo que toda la evidencia que tenían en aquel momento decía que las exposiciones generalmente no excedían
los PLs. Creo que no estoy segura que esto siga siendo verdad, si ha habido cambios. Quizá podríamos revisar esta información y para poder contestarla a un nivel más técnico. Yo no tengo mucho más que agregar porque no tengo una comprensión completa del tema, pero sí es importante que la gente tenga acceso a nuestra base de datos de controles. Esta información no la incluimos aquí, pero allí hay una sección sobre sílice en donde incluimos datos de muestreo, eh, cuestiones aprobadas. Lo pueden revisar esta información por equipo, por tarea, por materiales, etcétera. Y y entonces pueden ustedes averiguar más o menos a qué nivel están en términos de exposición para determinar qué tipo de controles serían necesarios. Bueno, yo no tengo el URL, no soy tan rápida. Pero este sería la base de datos para control de exposiciones. Ahí, de hecho, hay datos que se han recolectado para distintos tipos de actividades de sílice, así como para niveles permisibles de ruido, etcétera. Sílice que se lleve a la casa, ¿hay información al respecto? Bueno, yo no sé de una investigación al respecto. Creo que nunca ha aparecido como algo importantemente peligroso para miembros de la familia, siempre y cuando no se quite, por ejemplo, la ropa y las polvorean en frente de la familia. Pero en general parece que no es un peligro considerable. Luego aquí hay otras preguntas. Una habla, ¿pueden uno saber, por ejemplo, toda la gente que produce este tipo de equipos sin mercadear un producto en particular o sin patrocinar uno en particular? Bueno, de hecho, en la tabla uno lo que tenemos ahí es eso, son controles que están disponibles comercialmente y nosotros no tratamos de dar uno específicamente, sino tratamos de dar una variedad de opciones. Hemos trabajado directamente con los fabricantes del equipo para ver qué está allá afuera y hemos hecho nuestra propia investigación y esta investigación la ha hecho Grace sobre todo, no yo. Así es que sí tenemos esta información disponible y también tenemos una base de datos de soluciones para el área de construcción que habla sobre controles comerciales. Todo esto está incluido también. Déjenme ver si les puedo pasar la liga aquí en el chat. Gracias, Jess. Si CPWR no está en contra de compartir información que hemos evaluado y que creemos que es un control de calidad, así es que podemos compartir la información que tengamos al respecto. Y si la tenemos, lo haremos. Creo. Bueno, la última pregunta que tenemos ahorita dice, ¿hay un recurso que ayuda a identificar qué productos puedan tener sílice? Yo puedo responder esto. Entonces, en la primera página de donde se crea un plan, en la parte de abajo de la página hay cuatro opciones. Si no están seguros de si el material provee sílice, probemos estas cuatro opciones para descubrir si sí tienen o no sílice. Es que pueden darle clic a cada opción simplemente para tener más información. Muy bien. Bueno, esto es todo en términos de las preguntas abiertas. Qué bueno que terminamos con ellas. Y bueno, vamos a programar un webinar más técnico para la gente que hizo preguntas realmente difíciles y que nosotros realmente no podemos responder.
Pero quiero entonces agradecer a Jess y a Grace porque han trabajado muchísimo para actualizar este sitio. No ha sido fácil y esperamos que tenga muy pocas fallas y que sea resiliente a través del tiempo. Este es otro de los recursos que CPWR le provee a la área de la construcción a través de nuestros acuerdos con NIOSH, y nosotros les agradecemos a ellos por ser socios y cooperar con nosotros. Así es que muchas gracias a NIOSH y que tengan una muy bonita tarde.